Hay un lugar en la Tierra Media donde incluso el viento parece moverse con cautela, como si temía despertar algo que duerme bajo las aguas oscuras. Un lugar donde la niebla no solo oculta el camino, sino también recuerdos que nunca desaparecieron. Quienes lo han cruzado hablan de rostros bajo la superficie, ojos vacíos, luces que flotan como susurros, y una sensación constante de ser observados. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, es la certeza de que algo allí recuerda, y esta noche vamos a adentrarnos en ese territorio prohibido, porque los pantanos muertos no son solo un paisaje sombrío, son una cicatriz, y toda cicatriz cuenta una historia de guerra, de orgullo, de pérdida y de almas que quizás nunca encontraron descanso. Pero antes de comprender qué ocurrió allí, debemos hacernos una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si el propio suelo guardara memoria? ¿Y si esa memoria pudiera mostrarse a quien se atreve a mirar demasiado tiempo? ¿Seguirías avanzando? Imagina caminar sobre tierra blanda, cada paso acompañado por el sonido húmedo del barro cediendo bajo tus pies. El aire es pesado, casi difícil de respirar. La luz del sol apenas atraviesa la niebla. Y entonces ves algo, un reflejo bajo el agua. Te inclinas un poco y descubres un rostro. No es una ilusión momentánea. Está ahí, inmóvil, silencioso, con una expresión congelada en el tiempo. Un guerrero, tal vez un elfo, tal vez un hombre, tal vez alguien que murió hace miles de años. Pero lo verdaderamente perturbador es que parece intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de su último aliento. Y entonces surge la pregunta que ha inquietado viajeros y eruditos durante siglos. ¿Por qué siguen allí? Para responder, debemos retroceder a una época en la que la Tierra Media estaba al borde de la oscuridad total. Mucho antes de que los hobbits emprendieran su viaje, antes de que la sombra volviera a crecer, hubo una guerra que decidió el destino del mundo. Una guerra tan devastadora, que incluso la Tierra quedó marcada para siempre. Los pueblos libres sabían que el enemigo no podía ser ignorado. Su poder aumentaba. Sus ejércitos se multiplicaban, y si no actuaban, todo sería consumido. Así nació una alianza improbable. Guerreros de distintos reinos marcharon juntos, dejando atrás sus diferencias, unidos por una causa desesperada. El objetivo era claro, llevar la guerra hasta la misma puerta del enemigo, pero lo que encontraron superó incluso sus peores temores. Las batallas fueron largas, brutales, campos enteros quedaron cubiertos de cuerpos. El cielo se oscurecía por el humo, el suelo se empapaba de sangre, y en medio de ese caos ocurrió una tragedia que cambiaría para siempre el destino de una región entera. Porque no todas las decisiones en la guerra son sabias. A veces, el orgullo habla más fuerte que la prudencia, y fue precisamente eso lo que sucedió. Entre los ejércitos había guerreros valientes, pero también impacientes. Algunos no quisieron esperar órdenes. Creían que podían adelantarse, obtener gloria, asestar un golpe decisivo. Avanzaron antes de tiempo, y en ese instante el destino quedó sellado. Las fuerzas enemigas respondieron con una furia implacable. El terreno se volvió caótico, confuso, mortal. Muchos cayeron, rodeados, sin posibilidad de retirada. Sus cuerpos quedaron abandonados, sin sepultura, sin despedida. Y cuando las lluvias llegaron, la tierra comenzó a transformarse. Las aguas se acumularon, el suelo se hundió, y lentamente el campo de batalla se convirtió en un vasto pantano. Pero algo no desapareció con el paso de los años. Algo permaneció, una huella invisible, imposible de borrar, porque en la Tierra Media, los grandes actos, especialmente aquellos cargados de dolor, pueden dejar ecos que perduran más allá del tiempo. Y ese lugar se convirtió en uno de los ejemplos más inquietantes de ello. Siglos después, viajeros comenzaron a relatar historias extrañas. Decían que bajo las aguas podían verse figuras, no esqueletos, no restos descompuestos, sino formas claras, casi preservadas. Algunos afirmaban ver armaduras, otros, rostros serenos, como si los muertos estuvieran atrapados en un sueño profundo. Pero lo que más perturbaba era la sensación de que no estaban completamente ausentes, como si algo de ellos aún permaneciera. Y entonces aparecían las luces, pequeñas llamas que flotaban sobre la superficie, moviéndose lentamente, como si invitaran a seguirlas. Quienes las observaban demasiado tiempo sentían una extraña atracción, una curiosidad difícil de resistir. Algunos daban un paso hacia ellas, luego otro, y pronto descubrían que el terreno firme había desaparecido bajo sus pies. Muchos nunca regresaron,
Porque las luces no guían, engañan. Y aquí surge un misterio aún más profundo. ¿Por qué ese lugar ejerce tal influencia sobre la mente? Algunos sabios sostienen que los pantanos son más que agua y tierra. Son un depósito de memoria, un archivo invisible donde quedaron impresas emociones intensas, miedo, dolor, desesperación. Imagina miles de guerreros luchando, sintiendo terror, ira, esperanza. Ahora imagina que todas esas emociones quedan grabadas en el mismo lugar, como una marca imborrable. Eso es lo que muchos creen que ocurre allí. No son los cuerpos lo que se ve, son recuerdos, sombras del pasado proyectadas en el presente. Pero si son solo recuerdos, ¿por qué parecen tan reales? Tal vez porque el dolor profundo no se desvanece fácilmente. Tal vez porque la guerra deja heridas que trascienden generaciones. O tal vez porque algunas historias se niegan a terminar. Los relatos también hablan de una sensación extraña al cruzar el lugar. Un silencio distinto. No el silencio tranquilo de un bosque, sino uno pesado, expectante, como si el propio aire contuviera secretos. Incluso criaturas acostumbradas a la oscuridad prefieren evitar ese territorio, no por temor físico, sino por incomodidad, porque allí, incluso los más crueles perciben algo que no comprenden, y sin embargo, algunos deben cruzarlo, guiados por necesidad, por destino o por desesperación. Quienes lo hacen describen la experiencia como caminar por un sueño inquietante. La realidad parece distorsionarse, las distancias engañan, los sonidos se amortiguan, y cada reflejo en el agua despierta una nueva duda. ¿Es solo una sombra o alguien observando? Hay quienes aseguran haber visto ojos abrirse lentamente bajo la superficie, un parpadeo casi imperceptible, un movimiento tan sutil que podría atribuirse a la imaginación. Pero una vez que lo has visto, resulta imposible olvidarlo. Y aquí surge otra pregunta perturbadora. ¿Es la mente la que proyecta esos movimientos, o el lugar responde a quien lo observa? Quizá nunca lo sabremos, porque los pantanos no revelan sus secretos con facilidad. Solo muestran fragmentos, pistas, susurros, como si quisieran ser comprendidos, pero nunca completamente. A medida que avanzamos en esta historia, debemos considerar algo esencial. Los pantanos muertos no son simplemente un recordatorio de una batalla. Son un símbolo. Representan las consecuencias invisibles del conflicto, la parte de la historia que rara vez se celebra. No hay canciones sobre el barro, ni sobre los cuerpos olvidados, ni sobre los campos donde nadie volvió a buscar a los caídos. Y sin embargo, esos lugares existen, y en la Tierra Media toman forma literal. Algunos eruditos creen que el pantano actúa como un espejo del pasado. Quien lo cruza no solo ve restos, sino fragmentos de lo que ocurrió, como si por un instante el tiempo se superpusiera. Quizá por eso muchos sienten tristeza sin comprender por qué, o una melancolía profunda que parece no tener origen. Es el peso de la memoria colectiva, el eco de miles de historias interrumpidas. Y en medio de todo, permanece la pregunta más inquietante. Si los recuerdos pueden persistir en un lugar, ¿qué ocurre con aquellos que los perciben? ¿Se convierten también en parte del eco? Las historias hablan de viajeros que salieron del pantano cambiados, más silenciosos, más reflexivos, como si hubieran presenciado algo que no puede describirse con palabras. Tal vez porque comprender la magnitud de la pérdida deja una marca, y quizá esa sea la verdadera naturaleza del lugar. No castigar, no asustar, sino recordar que cada guerra, por necesaria que parezca, deja tras de sí un rastro de vidas interrumpidas. Y que incluso las victorias tienen un costo invisible. Pero aún queda un misterio, porque algunos sienten que el pantano observa. ¿Es solo sugestión o la sensación de estar en presencia de algo antiguo? Algunos relatos describen momentos en los que la nieve parece moverse contra el viento, o cuando las aguas permanecen extrañamente quietas, como si escucharan. Son detalles pequeños, pero suficientes para despertar inquietud, porque en lugares cargados de historia, la percepción cambia. Y aquello que normalmente ignoraríamos adquiere significado. Quizá por eso los pantanos muertos han inspirado tantas reflexiones, no solo sobre la guerra, sino sobre la memoria, sobre la fragilidad de la vida, y sobre la forma en que el pasado continúa influyendo en el presente. Al contemplar ese paisaje, resulta imposible no preguntarse cuántas historias quedaron sin contar, cuántos nombres se perdieron, cuántos sueños se extinguieron en silencio. Y entonces comprendemos algo esencial. El verdadero horror del lugar no son los rostros bajo el agua. Es la conciencia de que cada uno representa una vida completa, con esperanzas
amistades y futuros que nunca llegaron. Y quizá por eso la experiencia resulta tan conmovedora, porque nos obliga a recordar, a mirar más allá de la épica y reconocer el costo humano de la historia. Mientras la niebla se desplaza lentamente sobre las aguas, los reflejos siguen allí, inmutables, silenciosos, testigos de un tiempo que no volverá. Y aunque los siglos pasen, el pantano permanece, como si esperara, como si guardara algo que aún no ha sido comprendido. Tal vez un día alguien logre descifrar todos sus secretos, o tal vez su propósito no sea ser explicado, sino simplemente existir, como un recordatorio permanente, de que incluso en mundos de héroes y grandes gestas, también hay lugares donde la historia susurra en voz baja, donde la gloria se desvanece y solo queda la memoria. Y ahora te pregunto, si tuvieras que cruzar ese lugar, rodeado de niebla, con luces danzando a tu alrededor y rostros observando desde las profundidades, ¿seguirías adelante o te detendrías, escuchando los ecos del pasado, preguntándote qué historias aún permanecen bajo la superficie? Porque en los pantanos muertos, cada paso no solo te acerca a tu destino, también te acerca a un recuerdo. Y algunos recuerdos nunca desaparecen,